Dice la Constitución que todos los españoles somos iguales ante la ley. Por tanto, la justicia debe ser igual para todos. Pero en la práctica estamos comprobando que no. La justicia es igual para todos, salvo, no quiero parafrasear al bueno de Mariano Rajoy, salvo para algunas cosas, o salvo para algunos, salvo que seas un golpista catalán, salvo que seas un alto o exalto cargo socialista, salvo que seas un diputado socialista que, bueno, pues está siendo investigado en un procedimiento judicial, pero no está sometido a ningún tipo de medida cautelar, mientras que un general de la Guardia Civil le tienen en talegao porque la juez aprecia que hay riesgo de fuga. Cuidado, y no estoy diciendo nada de la juez, ni estoy acusando a nadie de nada, que aquí hay mucho listo. Si la juez tiene al general Espinosa en la cárcel, en prisión preventiva, o como se llame técnicamente, será porque entiende que hay motivos más que sobrados para tenerlo. Pero a mí, como analista político, me llama la atención, bueno, pues que otros, ya sabéis de quién hablo, del Tito, o del abuelito, o de Papito, o de como se llamaran entre ellos, porque un día le dijo a la juez, en unas grabaciones que, por cierto, en un sumario secreto, no sé por qué demonios tuvimos que oír España entera, que esto de Tito, que a él no le sonaba, que a él no le llamaban así. Bueno, pues este y algún otro que aparecen o deben aparecer, insisto, el sumario está decretado secreto y además hay un montón de piezas separadas, pues está por ahí. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo de siempre. Es decir, la justicia, a veces, y eso que en España, menos mal que nos quedan los jueces, menos mal que nos quedan los jueces, porque si no, estábamos ya perdidos del todo. Pero a veces sí da la sensación de que funciona como esa extraña tela de araña que atrapa a los mosquitos y deja pasar a los moscardones sin ningún problema. Repasemos las últimas horas o los últimos días. Tenemos aquí a una individua, a una tal Clara Ponsatí, que del Ebro para abajo a muy pocos les sonará, pero que era consejera de Educación de la Generalidad o de la Generalitat de Cataluña cuando estos tíos dieron el golpe de octubre de 2017. ¿Cuál fue su papel en aquella algarada y en aquel atentado contra el orden constitucional y contra la integridad territorial del Estado? Pues nada más y nada menos, como consejera de Educación que era, que ceder los colegios electorales para la payasada aquella. No es menor. Bueno, esta se piró. Se piró como se piró la Rovira, como se piró Puigdemont, no sé si en un maletero como el figura, o ya no recuerdo cómo se fue, me da igual, porque la podían empitonar con un delito que en aquella época ni había desaparecido el Código Penal, ni siquiera sabía cuál le podían aplicar, si el de sedición o el de rebelión, que la podía enviar 20 o 20 y tantos años al talego. Se largó. ¿Y además a dónde? A Escocia, porque allí no había un delito equiparable, porque sabía que no le iban a extraditar y encima siguió trabajando allí de lo suyo, por lo que me dicen y tal, ¿no? Bueno, se ha tirado allí 5 años. Ahora ya que él figura, el grupo parlamentario, por supuesto, como ustedes saben, es independiente del poder ejecutivo y de presidencia del gobierno. Faltaría más, ya se encarga Pachi. Pachi es el que manda, que a nadie se le olvide. Pachi, lo que dice Pachi, ahí no manda Pedro Sánchez ni historias. Bueno, reformaron el Código Penal, se cepillaron el delito de sedición y después de 5 años de tomar el sol o la niebla, por ahí por Escocia y por algún sitio más, no sé si está en Bélgica también, pues se ha venido. ¿Se ha venido a qué? Pues a hacer la pantomima, a hacer como nos va a contar dentro de un rato Eva Parera, una performance. Yo prefiero llamarlo más bien una suerte de payasada, porque ya venía en un coche, le venía un propio grabándola con el móvil y ella venía contando que venía aquí, pero que ella no se iba a presentar en comisaría y tal. Claro, viene aquí ahora, ha venido aquí ahora la muy lista, que estos serán golpistas, pero no son tontos, son muy listos, porque como ya el delito de sedición no existe, ya no va a ir al talego. Lo único por lo que la puede requerir, y la ha requerido el juez Llarena, que la ha citado para declarar el 24 de abril, es por un delito de desobediencia. ¿Eso qué es lo que viene siendo? Que diría un castizo, pues eso viene siendo una multa, mayor o menor, que no la paga, seguro que no la va a pagar ella, pero bueno, pues sí, me da igual. Y como mucho una inhabilitación para ser elegida como cargo o carga pública de nuevo, ¿no? Ya está. Joder, qué valiente, ¿eh? Qué par de narices tienes, Ponsatí, que has venido. Además,
con una chulería. Yo no os voy a poner el vídeo porque no hago propaganda ni de golpistas, ni de tipos o tipas que atenten contra mi patria, contra mi nación. Pero lo habréis oído en todas las radios y a lo mejor lo veis por ahí en algún telediario generalista, ya lo dudo, ¿no? Porque están prácticamente todos al servicio de la causa de prensa y propaganda del régimen. Pero se acerca un mozo, el hombre, que le ha tocado, ya le ha visto la cara a España entera, le ha tocado, qué mala suerte, pues como aquel de la República no existe, idiota, ahora le harán la vida imposible al pobre. Y con toda la educación le dice que le acompañe a esta individua, que le acompañe. Y ella pues le viene a decir pues lo que se decía en otros tiempos, hace 60 o 70 años, que si no sabe con quién está hablando. Y no sé si llega a sacar la credencial, dice que es eurodiputada y que tiene inmunidad. Pues porque pilló con, bueno, claro, el mozo que sabe que le están grabando y tal, es que Cataluña es un sitio muy difícil, es que en Cataluña no hay una democracia plena, ocurre lo que en el País Vasco. Pues si eso le pasa en Badajoz o en Socuéllamos, con un guardia civil o un policía nacional, os aseguro que le hubiera podido contestar de otra manera bien distinta. Usted tendrá lo que usted me diga, pero usted se viene conmigo a comisaría porque lo digo yo que soy autoridad y punto, y se acabó la presente historia. Bueno, el mozo tiene mucha paciencia y el hombre es muy educado, insiste en que la acompañe. Esta chica o esta señora, esta señora se había tomado además la licencia de enviar, creo que son 700 o 750, 700 eurodiputados, 700 correos electrónicos, haciéndose la mártir, la víctima, la presa política, la exiliada. Si recibís este correo, creo que venía a decir, no sé si lo ha hecho en su lengua, lo ha hecho en vernáculo o los ha escrito en inglés, probablemente en inglés, ¿no? O en español, en castellano, en la lengua del imperio. Si recibís este correo ya sabréis que he sido detenida de forma ilegal y no sé cuántas más tonterías. A todo esto tenía una clave de 100 tíos. De 100 tíos. Para esto ha quedado el procés, para esto ha quedado el golpe. 100 tíos que cuando el mozo insistía en que le acompañara a la comisaría, han empezado a chillarle, a decir, perdonad, puta España, Clara, 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 Clara. Pero no parecía tampoco como un cántico ahí, como Dios manda, del Fondo Sur, o del fondo que sea, que no sé cuál es, del Camp Nou, o de San Mamés. Parecían más bien, era un Clara, pero con poca convicción, más que de un equipo de Champions, pues parecía un poco así, con todos los respetos a cualquier equipo de segunda B o de regional preferente. No había ahí no he visto mucha convicción. Lo cual me viene a indicar que el procés, o como diablos llamen a lo que se llama golpe, está muerto. Es decir, esta al final se permite la chulería de venir porque les han hecho una reforma de la ley a su puñetera medida. Sigo. Esa tela de araña, la justicia, que a veces atrapa a los mosquitos y deja pasar los moscardones. Bueno, doña María Gámez no tiene culpa ninguna, ya ha pagado su responsabilidad política porque ha dimitido. Pero tela lo que vamos conociendo del marido de María Gámez, siempre presuntamente, porque el caso se está instruyendo también. Él y los hermanos, es decir, los cuñados, supongo, de la señora Gámez, están siendo investigados. Hoy el diario ABC, hoy miércoles, 29 de marzo, publica que han aparecido como las setas. ¿Sabéis cuando después de llover hacen así flop y aparecen los champiñones? Pues le han aparecido otros 3 pisos. Joder, ¿y cómo ponían a una que yo recuerdo? Porque le había aparecido como un champiñón también un jaguar en el garaje y no se había enterado. De hecho, se inventaron, y se lo inventaron los socialistas, aquello de partícipe a título lucrativo. Dices, oiga, pues si yo no he hecho nada, no he cometido ningún delito, da igual, pero se ha beneficiado usted del piso, del coche. Oye, pues digo yo que a lo mejor, pero no soy jurista, igual estoy diciendo una barbaridad, pues a lo mejor a alguien le da por pensar, coño, pues si esto es verdad, que habrá que demostrarlo y habrá que terminar de instruir y después tendrá que haber un juicio oral y dictarse sentencia y tal, pero si al final, dentro de 255 años, el marido o alguno de los hermanos es condenado, joder, pues a lo mejor alguien dice, coño, pues María Gámez, que era la mujer de uno de los hermanos Martínez,
no voy a hacer ningún chiste, pues a lo mejor se ha beneficiado de alguno de esos pisos a título lucrativo, aunque ella, que a lo mejor es cierto, no tuviera ni idea de que había aflorado ahí ese patrimonio inmobiliario. Hombre, también el debate informaba el otro día de que otro de los inmuebles, porque ya he perdido la cuenta, pues lo habían comprado y lo habían pagado al contado, ¿no? En cash, como dicen ahora los finos, y el mismo día, pues creo que lo había puesto creo que era el debate el que informaba de esto, lo había puesto a nombre del hijo, pero se había reservado el usufructo, ¿no? Y tal, con lo cual el notario, como mínimo, tuvo que poner una cara, pues como ustedes, como les diga yo a ustedes, ¿no? Pero bueno, el notario daría fe y punto. ¿Qué va a hacer el notario? Pues cumplir con su obligación y ya está. Es decir, y la tercera, la más gorda, ministro del Interior, Grande Marlaska. Seguimos hablando de la justicia que deja pasar a los moscardones. ¿Qué coño sigue haciendo Fernando Grande Marlaska siendo ministro del Interior? Cuando le acaba de pegar una con la mano abierta en toda la boca o en todo el carrillo el Tribunal Supremo, de las que te tumban y te dejan mareado 15 días, porque tiene que readmitir 3 años después al coronel Pérez de los Cobos porque su cese o su destitución ha sido considerada ilegal por el alto tribunal. Pues no va el tío y dice ayer martes por la tarde en el Senado, el señor ministro del Interior, perdón, don Fernando Grande Marlaska, pues no lo dijo así, pero casi. Primero, que no va a dimitir, por supuesto, porque no se siente desautorizado. Segundo, como que le viene dando lo mismo lo que diga el Supremo. Un tío que es magistrado, que ha sido 30 años juez de la Audiencia Nacional, vayan tomando nota. Que persisten, en su opinión, las razones que motivaron la pérdida de confianza y, por tanto, el cese del coronel Pérez de los Cobos, don Diego Pérez de los Cobos. Como diría el llorado Jaime Canmani, toman ísperos, Mariana, que son para la marrana. Que lo que diga el Supremo, pues al señor Marlaska deduzco que se la fuma, con todos los respetos. Hasta ahora yo pensaba que era un clásico esto, que venía siendo una cierta manifestación de cinismo y que le hemos oído a gobernantes y a ministros y a presidentes de todo signo político y de toda la haya. Por supuesto, respetamos las decisiones de los tribunales de justicia o acatamos, aunque no estemos de acuerdo. Este ni acata ni respeta y tal. Mi pregunta es, y con esto cierro, este no va a ser ministro toda la vida. Como mucho podría serlo los 6 o 7 meses que quedan de legislatura, y hombre, en el colmo de las desgracias para España, pues igual otra legislatura más, 4 años, que ya sería para pensarse seriamente lo de pirarse de este país. Pero bueno, quiero decir que algún día, porque tampoco es tan mayor, tendrá que volver a la Audiencia Nacional, cuando deje de ser político, digo yo. ¿Cómo le van a mirar sus compañeros? Hablo de Marlaska. Sus compañeros que son jueces. Unos jueces, por cierto, a los que buena parte del paisanaje socialista y parte del gobierno se han hinchado a llamar fascistas, entre otras cosas, por el rollo este del sí es sí. A más. Si algún día vuelve a ser juez, dentro del tiempo que sea, y le toca ventilar un asunto de estas características, ¿cuál es lo que le pedían a Pérez de los Cobos? Es decir, que cometiera una ilegalidad y una investigación que estaba llevando a cabo la Guardia Civil por orden de una jueza, actuando como policía judicial y por tanto secreta y por tanto además a las órdenes del Poder Judicial, no del Gobierno, le pidieron información, se negó porque eso hubiera sido un delito y además un delito imputable de manera personal al coronel Diego Pérez de los Cobos y por eso le cesaron. Si son rejas vueltas, como se dice en Castilla, y un día le pasa a él, ¿cómo le va a sentar? ¿Qué doctrina vas a aplicar, Marlaska? ¿Qué jurisprudencia vas a aplicar? ¿Te vas a poner del lado de quien gobierne en ese momento, dentro de X años? ¿O te vas a poner del lado del lado que es en el que estás ahora? Del lado del ministro o del gobierno o del político de turno. Todo esto lo que denota es algo muy preocupante. El problema que tiene este gobierno y Pedro Sánchez Castejón en particular con una cosa llamada división de poderes. Que, y a los hechos me remito, digan lo que digan, a la vista está, y cada día que pasa, conocemos una más gorda que la del día anterior, se la fuma.
Arrancamos ya esta retaguardia de este miércoles, mitad de la semana, 29 de marzo de 2023, y saludamos a una buena amiga de Periodista Digital de la retaguardia de la segunda dosis, a la presidenta de Valent, Seba Parera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acercarte hasta aquí. Oye, ¿no habíais podido, todo tu equipo y tú misma, llegar en un día más oportuno? Yo creo que os habían chivado que iban a detener a Clara Ponsatí. Bueno, no nos lo habían chivado, pero era bastante previsible, ¿no? Yo creo que es una performance más de la campaña electoral para las municipales de Barcelona de Junts. A mí me parece un insulto. Me parece un insulto a los catalanes, sobre todo, que haya podido venir, haya hecho el show, haya comparecido ante el juez y se haya vuelto a ir libre. Una persona que dio un golpe de Estado, que se fugó, y todo esto por obra y gracia del gobierno de España, ¿no? Yo creo que tenemos que reaccionar como ciudadanos pues que nos están tomando el pelo de una forma escandalosa, se están riendo en nuestra cara. Creo que es una humillación a muchísimos catalanes no independentistas que estamos viendo como gente que nos ha destrozado nuestra tierra sale impune de todo y encima se permite el lujo de venir y burlarse de nosotros, ¿no? Que esto es lo que ha hecho Clara Ponsatí, es lo que está haciendo Junts por Cataluña, burlarse de todos nosotros. Claro, vamos a aclarar, siempre digo lo mismo, a los que somos del Ebro para abajo, quienes, se me cae el libro de Eva Parera, ahora vamos a hablar vamos a hablar de tu libro, como diría el llorado Paco. Exacto. Paco Clara Ponsatí, que fue consellera de Educación y cuya responsabilidad pues fue nada más y nada menos que ceder o abrir los colegios electorales para ese referéndum fake, para ese referéndum de opereta ilegal, y escapó de España, pues bueno, con la posibilidad de que le cayeran 20 o 20 y tantos años de prisión. Como el delito, como se sabe, de sedición ha decaído por obra y gracia de la reforma perpetrada por el figura del Código Penal, pues ahora vuelve simplemente, que por eso ha vuelto, y aparte ha montado, como dice Eva, la performance, la payasada, pues simplemente, bueno, pues acusada de desobediencia. El juez Llarena, que la tuvo 4 o 5 horas declarando, pues la dejó en libertad, lógicamente, y según parece, pues tiene que volver el 24 de abril, ¿no? Se podría enfrentar como mucho a una multa y a una ligera inhabilitación y nada más. Sí, pero además lo hace adrede, es decir, ella viene pues comparecer perfectamente, a aterrizar en España, comparecer ante el juez y no lo hace, es decir, se va a Barcelona a provocar una detención para decir pues que las fuerzas de seguridad del Estado la detienen, no la detienen, simplemente la retienen para que comparezca ante el juez, no es una detención por un delito, sino simplemente para hacerla comparecer. Pero bueno, ahí está montado el show, ahí está el vídeo enseñando su credencial contra el mozo, y al menos ha sido un mozo, no ha sido un policía nacional. Le decía, ¿no? No me toque, Claro, sí, bueno, es como, este juego preadolescente de gente muy profundamente inmadura, profundamente insensata e irresponsable, pues a esto están jugando. Estamos en campaña, por desgracia, vamos a ver muchas más performances de estas por parte de Junts por Cataluña. Y bueno, lo único que esto creo que puede ayudar en algo es a abrir los ojos de muchas personas que podían estar viendo en Xavier Trias un político, ¿no? Un posible candidato de orden ¿no? De orden, de cumplimiento de la ley, ¿no? Pues no, que esto es Junts, esto es Xavier Trias, este es el equipo que le acompaña, este es su gente y este es su partido político, ¿no? Y al menos que esto sirva para recordatorio a mucha gente de que no están votando a Trias, que están votando esto. Están votando a Junts, a Puigdemont, a Borràs, a Ponsatí. Podríamos decir, Eva, es un análisis a lo mejor hecho desde Madrid o no, no lo sé. Podríamos decir que ya, bueno, el procés ha fracasado, esto es evidente, ¿no? Han quedado ya para el momento payaso. Mira, ayer me decía nuestro común amigo Sergi Fidalgo que presentan, creo que es mañana o pasado, mañana en Barcelona, presentan un libro que es algo así como Los frikis del procés, ¿no? Había un tío, cosa que yo desconocía, que se iba todas las noches a la prisión,
y decía Junqueras, bona nit, y entonces el otro le contestaba bona nit, y cogía el megáfono otra vez y decía Romeva, bona nit, y el otro le contestaba bona nit y Acabó tal. en una lista electoral, creo, ¿no? Si Acabó no en una mal, lista bueno, electoral. con todos. Es decir, el procés ha quedado, el golpe de Estado, que diablos el proceso, el golpe de Estado ha quedado pues en un golpe payaso, ¿no? Pero claro, como esto ha fracasado, porque ayer además con la figura esta, pues debieron de ir detrás de ella 100 personas, no más, ¿no? Por lo que he visto en las imágenes. Entonces, ya no es tanto una batalla, pero corrígeme si es un análisis a lo mejor muy de brocha gorda, entre constitucionalistas e independentistas en este caso, o entre izquierda independentista y derecha independentista. Es decir, porque aquí la gran bestia negra de estos tíos, claro, para que se aclare también la gente, es Per Aragonés, que es de Esquerra, al que le consideran un traidor, ¿no? Y esto es una jugada de los de Puigdemont como para decir, estamos aquí con tintes electoralistas, es algo así. Bueno, más o menos. O sea, yo no me atrevería a decir que tanto como que el proceso ha fracasado. No lo creo. Lamento decirlo. Creo que el proceso está en un stand-by, pero está muy vivo y lo van a volver a intentar. El golpe de Estado sí fracasó, pero no fracasó por obra y gracia del Estado, sino que fracasó gracias a la justicia, que supo actuar, ¿no? Y lo terrible de todo esto es que la justicia actúa con contundencia, con mucha contundencia, y viene el gobierno del Estado y le enmienda la plana al Tribunal Supremo y al final, en el fondo, lo que hace es una revisión de una sentencia a nivel político, ¿no? Creo que esto es una barbaridad democrática que un gobierno del Estado pueda revisar una sentencia de esta manera, y me estoy refiriendo a los indultos, ¿no? Es decir, no me gusta la sentencia que han puesto los jueces, directamente les vuelvo a poner de patitas en la calle para que lo vuelvan a hacer, porque así lo están diciendo ellos, no es porque lo diga yo, sino que ellos están amenazando con volverlo a hacer, ¿no? Por tanto, el mensaje es: la justicia está para actuar, la justicia nos ha defendido a todos los ciudadanos de España y especialmente a los que estamos viviendo en Cataluña, pero el gobierno del Estado no está dispuesto a que esto haya sido un punto y final. El gobierno del Estado hoy está trabajando para que esto vuelva a suceder. Y esto es altamente preocupante, ¿no? Y aquí parece que a nadie le importa. Estamos hablando del CSI, de la ley trans, ¿no? De todas estas cosas. Sí, esto es como si estuviera descontado. Sí, pero el principal partido de la oposición ni está ni se le espera, ¿no? Está con telepredicadores o no sé qué está haciendo, pero bueno, ni siquiera ha sido capaz de poner una moción de censura cuando todo esto estaba pasando, ¿no? Ha tenido que venir Vox y hacerla, ¿no? Por lo tanto, a mí todo esto me deja muy, muy preocupada. Efectivamente, estamos en Cataluña en un impasse que algunos, pues el PSOE lo llama apaciguamiento, ¿no? Y el PP lo llama concordia. No es ni una cosa ni la otra. Sencillamente estamos en un momento en que Esquerra ha conseguido echar del gobierno a Junts por Catalunya. Están en una clara batalla por predominar este espacio en las dos formaciones políticas, lo cual en el fondo ya nos va bien. Si tu enemigo se está peleando, deja que se pelee. Vamos a ver si eliminamos a alguien de la ecuación. Y no está actuando, no está, digamos, tirando adelante otro golpe de Estado, porque ahora mismo tiene como aliado a un gobierno del Estado que le está facilitando el camino y simplemente están preparando el camino. En el 2017 o previo al 2017 teníamos un gobierno de la Generalitat que estaba preparando sus estructuras de Estado para dar un golpe de Estado en España y hacer un referéndum ilegal. Hoy ya no está preparando las estructuras de España, está haciendo otra cosa. Está negociando con el gobierno de Pedro Sánchez, con el gobierno de Podemos, pues para asegurarse que cuando lo hagan no hayan consecuencias. Y ya lo hemos visto, ahí está el resultado. Vuelve Clara Ponsatí, no hay consecuencias, hay una multa. Hay una multa. Oye, vamos a hablar un poco de tu libro, Eva. Un viaje para valientes. Eva Parera, del nacionalismo al constitucionalismo. Venga, voy a ponerme el chaleco de los del nodo de hace 40 o 50 años. ¿Por qué este libro, Eva? Estas preguntas que se hacían, otra. Alcance y contenido de este libro, no, en serio. Quiero decir, ¿qué cuenta Eva Parera en este libro? Supongo que es un poco una declaración de intenciones y la vertebración ideológica del proyecto político de Valens. También, sí, acabo un poco hablando de Valens, ¿no? Pero el libro sobre todo es un diario personal. Es un diario personal de mi paso por la política.
en el que voy intentando que el lector pues, me acompañe en un proceso que para mí fue largo, fue difícil, pero creo que muy necesario, y lo hago de una manera que intento que el lector lo entienda, ¿no? El cómo entro yo en política, por qué entro en política, por qué estoy en Unión, por qué hago lo que hago en el Senado, por qué defiendo lo que defiendo, por qué me doy cuenta que no está bien, por qué salgo, ¿no? E intento ser un poco ejemplo de que no estamos condenados a esto, a sufrir el nacionalismo, que el nacionalismo se puede combatir, que el nacionalismo no es una plaga bíblica a la que, ¿no?, pues nos ha caído una maldición a todos los catalanes, y que, pues, que hay un camino de salida, que es... Que el nacionalismo se cura, vamos. Sí, totalmente, totalmente. Y que es imprescindible verbalizar, externalizar lo que estamos pensando muchísima gente en Cataluña. Mucha gente está pensando lo que yo reflexiono en este libro, mucha gente está haciendo el mismo camino que yo he hecho y que cuento en este libro, ¿no? Pero no se atreven a exteriorizarlo. Te confiesan, pues, en privado, ¿no? O en cafés, pues en cafés, en tertulias de cafés privadas, de oye, es que esto no va a ningún lado, esto ha sido un desastre, esto no funciona, nos pero estamos sigue arruinando. habiendo miedo, porque luego un público Totalmente. entiendo que te refieres a que no lo dicen o que no se atreven. No, yo lo defino como la dictadura del silencio, ¿no? Hay una dictadura impuesta del silencio en Cataluña, hay un síndrome de Estocolmo increíble con Convergencia y Unió, hay una parte de la sociedad catalana muy importante que todavía está soñando con revivir Convergencia y Unió, no lo puedo entender. Pero si era un régimen, no lo puedo además, entender. Absolutamente corrupto. Totalmente, pero es que además, ¿qué sentido tiene volver a los inicios del desastre, ¿no? Oye, si te vas corriendo contra un muro y te estampas, por mucho que vayas corriendo contra ese muro 25 veces, te seguirás estampando. Hay un muro, busca la puerta y sal, ¿no? Pero no intentes cruzar a través del muro porque el resultado va a ser siempre el mismo, no te vas a hacer daño. Pues esto es un poco lo que estamos viviendo. Yo me estoy dando cuenta de que hay una añoranza de tiempos pasados que, bueno, parecían mejores o eran mejores, eran más estables, pero no se puede vivir de añoranza, ¿no? No se puede vivir del pasado, ¿no? Hay que mirar adelante, seguir adelante, tener un proyecto nuevo para Cataluña, y esto es un poco como acabo mi libro, ¿no? Explicando por qué Valens, ¿no? Lo estamos viendo ahora en la campaña a las elecciones en Barcelona, ¿no? La añoranza del 92. Oiga, el 92 nos queda muy lejos. Yo no quiero volver al 92, yo quiero mirar al futuro. Poca ambición tenemos y lo único que queremos para Barcelona es volver al 92, ¿no? O al espíritu del 92. Entonces, yo soy mucho más ambiciosa, vamos mucho más allá. Cataluña merece algo muchísimo mejor que lo que hemos tenido en el pasado, se puede conseguirlo. Tenemos la gente, tenemos la emprendeduría, tenemos el clima, ¿no? Tenemos la ubicación geográfica, o sea, tenemos la capacidad de ser un motor económico de España, y esto es un poco lo que acabo concluyendo en el libro, ¿no? No estamos condenados a vivir encerrados en nosotros mismos, mirándonos nuestro propio ombligo, ¿no? Y odiando a todo aquello que nos rodea. Así es. Eva Parera, un viaje para valientes del nacionalismo al constitucionalismo. Y tengo que terminar haciéndote una pregunta con todo el respeto y todo el cariño del mundo. Ahora vais a entender por qué, porque se la tengo que hacer. Yo no había visto el tuit, pero ayer no, anteayer, me despierta una buena amiga común, de tu partido además, ya sabes quién es, Sí. y me pone delante un tuit, una foto, de una persona además a la que yo conozco, y no solamente no es que no tenga nada contra ella, sino que la he tenido y la tengo a precio personal, ¿no? Que es Ana Grau. ¿Quién es Ana Grau? Bueno, pues es una diputada autonómica de Ciudadanos y tal, que el domingo se va a la cosa esta, disculpad que no sepa pronunciarla, pero porque es que ya a los deportes ya no llegamos, porque el día no tiene 30 horas y tal, ¿no? La Kings League. La Kings League, la cosa esta de Piqué, que después de cargarse la Copa Davis, pues ahora no sé muy bien en qué está. Y entonces la veo ahí en Amor y Compañía, bueno, con Piqué, que es un tipo cuya, bueno, es un deportista, no es un político, con lo cual nada de tal. Pero la veo también con Per Aragonés, y no es tanto la foto como lo que dice Grau en la foto, como limando un poco, limando asperezas, y, o sea, me resultó un poco ambivalente, ¿no? Es decir, y yo pensaba en el Ciudadanos que yo conocí cuando Albert Rivera no era Albert Rivera, o sea, no había dado el salto a Madrid, y yo le conocí a Albert Rivera en Intereconomía hace ya una pila de años y tal, y se partían la cara por el constitucionalismo y tal, ocupando ese espacio que a su vez había abandonado el PP y tal. Y claro, yo ahora veo cosas de Ciudadanos que sinceramente no entiendo.
Bueno, a mí me chocó también, lo comentamos con el equipo, porque hoy desgraciadamente para Ciutadans su adversario político no es el independentismo, su adversario político hoy en Cataluña es Valens. Y creo que es un posicionamiento muy equivocado, ¿no? Cucuando se le pregunta a Ana Grau o se le pregunta a alguien de Ciutadans. Carrizosa, me da igual. Sí, sea, cualquiera de Ciutadans por Valens, su respuesta es: con Valens no podemos pactar porque para nosotros son ultraconservadores, bueno, un poco más, y entran en el relato de los independentistas y casi nos llaman fascistas, ¿no? ¿Vosotros ultraconservadores? Entonces, bueno, no sé qué será, pues pedir la reactivación económica, trabajar para las pymes, las empresas, no trabajar para la familia, pues esto es ultraconservador. Bueno, pues oiga, no tengo ni idea, me da igual, ¿no? Yo defiendo lo que defiendo y creo que defiendo lo correcto, sobre todo cuando estamos ante un comunismo aplastante no solo en Cataluña, sino en España, ¿no? Pero bueno, el mensaje es, con Valens no nos podemos entender, pero automáticamente me hago una foto con Xavier Trias y con Pere Aragonès, ¿no? Bueno, creo que Ciutadans ha perdido el norte. Se sabe en una situación muy, muy difícil. Las encuestas no le van bien en Barcelona, no supera el 2% de intención de voto. O sea que no entra. No entra. Como mínimo del 5% en adelante. Pero es que es lógico. O sea, Ciutadans ha perdido 30 diputados de golpe. O sea, perder 30 diputados de golpe, alguna dimisión tiene que merecer, ¿no? Y aquí no han cambiado las cosas. Entonces, pero bueno, yo no me meto en lo que tiene que hacer otras formaciones políticas. Era un comentario porque Ciudadanos, claro, hay gente que, pretendiendo denigraros, me di cuenta un día que tuvisteis la amabilidad de invitarme a una webinar o a un encuentro virtual que soléis tener con cierta periodicidad, y yo leí de todo por debajo, pero como lo puedes leer de Vox, contra el PP o contra tal, ¿no? Y me hizo gracia un tipo o dos que decían: estos son Ciudadanos o Ciutadans 2.0. Sí. Y en cambio para los de Ciudadanos sois unos fascistas o sois unos ultraconservadores. Sí, no entiendo. Mientras yo públicamente, privadamente, por tierra, mar y aire le tiendo la mano a Ciutadans para trabajar juntos, pues ellos, la respuesta es escupirme en ella, ¿no? Y no lo puedo entender, y no lo entiendo yo, y no lo entienden sus votantes, y no lo entienden los catalanes, ¿no? Pero yo no puedo decirles cuál tiene que ser su posicionamiento político. Si para ellos el pacto con Valens es imposible, pero en cambio les hace mucha ilusión hacerse fotos con Pere Aragonès y Xavier Trias, pues ellos sabrán si están traicionando o no, pues su razón de ser y el por qué se fundó y nació Ciutadans en Cataluña. Una pena. Bueno, pues leed el libro de Eva Parera, seáis catalanes o no, pues es una parte indisoluble del territorio nacional y tiene mucho interés. Un viaje para valientes, del nacionalismo al constitucionalismo. Eva Parera, presidenta de Valens. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Que estáis en capilla ya, ¿eh? Cuento cosas interesantes en el libro, Hombre, claro, no cuentas porque además, y con esto terminamos. No puedo hacer spoilers. Siempre pensando en nuestros espectadores del Ebro para abajo. A Eva Parera han intentado zaherirla en redes y tal, bueno, pues sacando a lo mejor vídeos de hace, ¿cuánto? 10 años, ¿no? Sí, un poco más, sí. Bueno, más o menos, sí. Más o menos, 10 años o una década. Sí, 10 años, estaba embarazada, o sea, más o menos 10 años. O lo que sea, o 11 años, cuando Eva Parera, bueno, pues defendía el nacionalismo, y claro, pero todo el mundo tiene derecho a evolucionar. Yo que llevo 30 años mirando esto, si empiezo a sacar yo declaraciones que tengo en la cabeza de gente que estaba, que después estuvo, que después ha vuelto a estar y que después ha vuelto a ir, o sea, nos volvemos locos. Eva Parera, muchísimas gracias y mucha suerte. A vosotros, muchas gracias. Y gracias también a todos vosotros. Continuamos en la retaguardia. Dejamos la política catalana y hablamos un poco, pues, de otros asuntos de igual o mayor gravedad que nos ocupan también en el resto del Estado. Ustedes saben que no hace ni 2 días que ha tenido lugar la 7ª crisis de gobierno desde que el figura es presidente del gobierno y la 5ª de la presente legislatura. Esto, más que una crisis, pues es la típica remodelación técnica, puesto que, como ya han leído y han escuchado hasta la saciedad, había que sustituir a las ministras Maroto y Carolina Darias porque se van como candidatas a las alcaldías de Madrid y de Las Palmas de Gran Canaria. Los elegidos han sido 2 hombres, por cierto, para que el figura cumpla su ley de paridad, ese 40-60 famoso que anunció hace unas semanas, porque si hubiera puesto una mujer, dicen que Adriana Lastra le dio calabazas.
vayan ustedes a saber, pues hubiera tenido que cesar a un hombre si no hubiera incumplido su propia ley. Bueno, el asunto es que el señor Miñones, flamante titular de la cartera de Sanidad, empieza ya con polémica, una polémica de la que vamos a hablar con Rodrigo Villar, compañero de OK Diario. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenos días. Muy buenos días, Eurico, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte en la retaguardia, en Periodista Digital. Oye, ponme los 2 pantallazos que tenemos por ahí, Omar, cuando puedas. Felicitamos a los compañeros de OK Diario porque hoy, miércoles 29 de marzo, se descuelgan con una exclusiva pues, de altísimo interés. El padre del ministro Miñones entró, según OK Diario, en la Academia de Farmacia, plagiando la tesis que dirigió a su hijo. Esto ya es una costumbre, Rodrigo, en el Partido Socialista. Ahí tienen ustedes el desarrollo. Bueno, vamos a leer un párrafo al menos. El director de la tesis doctoral del nuevo ministro de Sanidad, el socialista José Manuel Miñones Conde, licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, fue su padre, José Miñones Trillo, reconocido catedrático de Física y Química y miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia, desde 1995. La regulación vigente permite que un familiar del investigador sea el director de la tesis, pero cuidado, no miembro del tribunal evaluador. Sin embargo, en este caso hay un hecho revelador, según OK Diario, que arroja dudas sobre la autoría intelectual de la tesis. Por cierto, lo dieron cum laude, estos no se cortan un pelo, del ministro, que fue presentada en 2001, y es que luego su padre utilizó parte del supuesto trabajo de posgrado del hijo, haciéndolo pasar como propio. Bueno, no sigo leyendo por piedad. Rodrigo, lo primero, enhorabuena por esta exclusiva. Oye, ya es un clásico que los socialistas, empezando por el Figura, del cual se ha publicado que plagió su tesis. Había por ahí un tal Miguel Sebastián y un tal Rafael Cortés Elvira, que le echaron ahí una manita. Pues fíjate, tuvo una ministra que además era íntima amiga suya, era de Sanidad, yo creo, Carmen Montón, que le duró 5 minutos, la valenciana, porque se descubrió a los 4 días que había plagiado su tesis, y no es la única. Estos hacen trampas hasta jugando a las chapas, macho. Sí, bueno, en primer lugar quería decir, Eurico, que la exclusiva, sí, la traemos en OK Diario, es de mi compañero Segundo Sanz. En este caso no la firmo yo, sino mi compañero abajo. Esta historia. El tema de José Manuel Miñones y de su padre, bueno, es que yo creo que llueve sobre mojado, ¿no?, en el Partido Socialista. Es decir, en su momento supimos que había, que la tesis de Pedro Sánchez pues era una tesis fake. Yo incluso le llegué a preguntar a Ramón Tamames, al que le citaba varias veces Pedro Sánchez en su tesis, le llegué a preguntar si tenía... Sí, perdona, Eurico, que me ha entrado una llamada. No, le llegué a preguntar al señor Ramón Tamames si tenía que hacer algún comentario al respecto de la tesis de Pedro Sánchez, esa tesis fake, ¿no? No quiso hacer ningún comentario, dijo que entre doctores, porque Pedro Sánchez es doctor en economía, que no quería hacer ningún comentario al respecto, ¿no? Que es que hay respeto entre doctores. El tema de José Manuel Miñones Conde y su padre, pues nosotros traemos hoy que se da la circunstancia de que el padre del actual ministro de Sanidad pues ha plagiado epígrafes, párrafos enteros, tablas y gráficos de la tesis doctoral de su hijo, y además es que es revelador una cosa en concreta, que lo hace además sin entrecomillar, sin citar y en ningún momento, ¿no?, el trabajo de su hijo. Y claro, esto es algo pues escandaloso, ¿no? Pero como digo, llueve sobre mojado, ¿no?, en el Partido Socialista. Está claro. Y no son los únicos problemas. Bueno, esto podría, es revelador de unos modos y de unas maneras
que dan buena prueba del sentido ético y estético que tienen estos tipos de la política, ¿no? Pero no es el mayor de los problemas que tiene el figura. Ya venimos hablando desde ayer de un ministro, Fernando Grande Marlaska, pequeño Marlaska, vamos a tener que empezar a llamarle, que, bueno, pues se le van acumulando las pifias, los escándalos, cada uno es más gordo que el anterior, pero es que ya el varapalo de ayer, martes, 28 de marzo, el varapalo que le pegó el Tribunal Supremo ha sido de ovación y vuelta al ruedo. Pero lo peor, es decir, bueno, supongo enterados a todos, había cesado al coronel Pérez de los Cobos, responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, porque se negó a lo que le pedían, a lo que le pedía el ministro y a lo que le pedía la directora general. En este caso, supongo que era nada más y nada menos que cometiera un ilícito penal, es decir, que les informara de una investigación en la que la Guardia Civil actuaba como policía judicial al servicio de una magistrada o de una jueza que estaba investigando aspectos que tenían que ver con el infectódromo aquel que supuso la manifestación del 8M de 2020. Bien, le cesan por pérdida de confianza. Van a primera instancia. Le dan la razón a Pérez de los Cobos. Recurren a la audiencia. Le dan la razón a Marlaska y al gobierno. Dices, joder, qué mala suerte, qué cosa tan rara, ¿no? Un juez una cosa, otro juez la contraria. Bueno, Pérez de los Cobos ha ido al Supremo y 3 años después el Supremo le ha dado la razón. Le van a tener que readmitir, en el plazo de 2 meses le tendrán que pagar todo el dinero que ha dejado de percibir, pero lo llamativo, Rodrigo, es que sale ayer el ministro Marlaska y creíamos que era un tópico, un clásico, que no se creían ni ellos, pero al menos nobleza obliga, tenían que decir siempre aquello de, bueno, desde el gobierno respetamos las decisiones de los tribunales de justicia. ¿Qué coño? Ni puñetero caso. Que persiste, que el Supremo diga lo que quiera, ha venido a decir Marlaska, pero que, primero, ni él dimite, y segundo, que persisten, según el ministro, las razones que motivaron el cese de Pérez de los Cobos. Hay que tener la cara muy dura, Rodrigo. Bueno, el tema es que este cese del coronel Pérez de los Cobos pues fue ilegal, ¿no? Hay que recordar esas palabras en su momento de Macarena Olona, ¿no? en el Congreso de los Diputados, que fue una mujer que hizo un trabajo extraordinario a favor de la Guardia Civil, todo hay que decirlo. Y bueno, finalmente, años después, bastantes años después, y además después de haber mancillado el nombre de la Guardia Civil, el nombre del coronel Pérez de los Cobos, años después, cuando todo el mundo ya se ha olvidado de este tema, pues resulta que el Tribunal Supremo desautoriza a Marlaska y declara ilegal, ¿no?, el cese del coronel de la Guardia Civil. Yo lo que creo es que el ministro Marlaska, bueno, no solamente por esto, sino por otras muchas cosas que han ido ocurriendo desde el año 2020 en pandemia y demás, yo creo que debería dimitir, ¿no? Debería dimitir solamente, bueno, por respeto a la institución que representa, que es el Ministerio del Interior, ¿no? Que lo está dejando pues a la altura del Betún, ¿no? Lo está dejando a los pies de los caballos. Entonces, bueno, creo que hay que respetar, en todo caso, un ministro del Interior tiene que respetar en todo momento la institución de la Guardia Civil. Creo que, bueno, el Tribunal Supremo ha obrado correctamente en este caso. El coronel Pérez de los Cobos fue destituido de una forma pues que yo creo que a todo el país le sorprendió, ¿no? Es decir, pérdida de confianza en un gobierno que en aquel momento, en 2020, en la pandemia, estaba haciendo lo que quería, estaba gobernando por decreto, estaba investigando las redes sociales en busca de personas que fueran, bueno, pues disidentes, ¿no?, del régimen, o personas que no compartiesen las ideas que destilaba el gobierno en su momento. Seguramente, pues nosotros, que en aquel 2020 pues éramos críticos, muy críticos con el gobierno de Pedro Sánchez, me incluyo, pues nosotros, pues Eurico también, y otros periodistas, ¿no?, otros tantos, que fuimos muy críticos con el gobierno, seguramente pues fuimos investigados, ¿no?, por la Policía Nacional o por la Guardia Civil. Pues recordaremos pues esas palabras
de este alto cargo de la Guardia Civil que dijo pues, que estaban intentando minimizar las críticas hacia el gobierno de Pedro Sánchez, algo totalmente escandaloso y seguramente, bueno, pues el coronel Pérez de los Cobos, no lo sabemos, pero seguramente recibió órdenes que no estaba dispuesto pues, a llevar a cabo por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Entonces, bueno, por su propio honor, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente fue cesado por pérdida de confianza, ¿no? Hacia un gobierno que estaba, pues, desmantelando un Estado democrático y de derecho, aprovechando, pues, una pandemia terrible, ¿no? Recordemos que este gobierno ha gobernado por decreto bueno, y han firmado, bueno, el rey, ¿no? Ha firmado más de 100 decretos, 130 y pico decretos, creo que han sido un récord, ¿no? En lo que llevamos de democracia. Entonces, bueno, yo creo que hay que decirlo, lo han publicado todos los medios, bueno, y lo ha anunciado así el Tribunal Supremo, este cese fue ilegal, lo ha dicho el alto tribunal, este cese fue ilegal y creo que el ministro Marlaska no debería hacer otra cosa que dimitir, ¿no? No debería hacer otra cosa que dimitir. Entonces, bueno, creo que este gobierno ha hecho muchísimo daño, no solamente a la democracia del Estado de Derecho, sino a todas las instituciones que representan bueno, nuestro Estado democrático de derecho, como es la Guardia Civil, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? El gobierno eligió, cuando eligió al ministro Marlaska, bueno, pues yo creo que toda la nación, ¿no? En cierta manera se alegró, fuera socialista o no, pues yo me incluyo, es decir, dijimos, bueno, pues Marlaska fue un gran juez en la época de la ETA, ¿no? En la época dura de la ETA, y puede ser un gran ministro de Interior porque recordemos esa dureza, ¿no? Bueno, que protagonizó como juez contra la organización terrorista ETA. Entonces, ¿qué pasa? Que luego todos nos hemos llevado una grandísima desilusión al ver cómo este ministro se ha convertido en un ministro indigno, ¿no? Como decía Macarena Olona. Está claro, y además, y con esto terminamos, Rodrigo, porque no se puede seguir siendo ministro a menos que sea depositario de algunas zonas grises que a Pedro Sánchez le puedan interesar para que Marlaska se mantenga donde está. No se puede ser ministro del Interior, por ejemplo, teniendo a toda la Guardia Civil ahora mismo en contra. Tiene el escándalo del cese de la directora general de la Guardia Civil. El cese, digo, o la dimisión. A mí me ha olido más a un cese, pero bueno, ha dimitido, me da igual, ya no está. Hoy, precisamente hoy, por cierto, comentario, si cogéis también el diario ABC, veréis que siempre según el diario ABC, han aparecido otros 3 pisos, otras 3 propiedades inmobiliarias del marido de María Gámez. Joder, pensábamos que lo de Roldán no se iba a volver a repetir nunca, pero no quiero decir nada de momento porque el asunto está subyúdice, pero tela lo que apunta y lo que está empezando a salir en distintos medios de comunicación, también en el debate y en otros muchos digitales, ¿no? Y también, pues, OK Diario, Periodista Digital, nos estamos haciendo eco. Pero no es que, aparte digo, del escándalo de la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, no es que Pérez de los Cobos tenga un grupo de generales o de altos cargos, amigos suyos, es que toda la Guardia Civil, mandos intermedios, rasos, asociaciones, bueno, sindicales, los sindicatos en la Guardia Civil por ser de naturaleza militar están prohibidos, pero hay asociaciones que más o menos cumplen esa función. Todos están en contra del ministro. ¿Cuánto va a aguantar este? Bueno, claro, cuanto más pidamos la dimisión, más le va a aguantar el figura, Rodrigo. Pues ya conocemos al personaje, a Pedro Sánchez, digo. Quería terminar con un pequeño apunte. Yo creo que es muy importante limpiar los esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, sea la Policía Nacional, sea la Guardia Civil, de políticos. Es decir, no pueden estar estos cuerpos politizados, ¿no? Hay muchos jóvenes que yo conozco que, bueno, algunos
conozco algunos, que han renunciado a hacer carrera militar o entrar en la Benemérita o entrar en la Policía Nacional simplemente porque conocen a través de familiares o amigos que los altos cargos están politizados. Toque el gobierno, bueno, esté el gobierno que esté, ¿no? Es decir, pues si está el PP, pues el PP, si está el PSOE, pues el PSOE, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, bueno, las órdenes tienen que venir de arriba, tienen que venir del gobierno, pero en lo que es el organigrama bueno, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no puede estar politizado, ¿no? O sea, no puede estar politizado. Tienen que ser unos, bueno, unos cuerpos de seguridad limpios en ese sentido. Tienen que ser unos cuerpos de seguridad limpios en ese sentido. Un director general de la Guardia Civil. Es decir, yo a esta señora María Gámez, la verdad es que no la conozco, pero no puede ser una señora como esta que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Es decir, es como cuando ponían en su momento a la ministra de Defensa que tuvo el Partido Socialista, que iba embarazada a Afganistán. Es decir, un ministro de Defensa, pues yo creo que tiene que ser un militar, un general, un director de la Guardia Civil tiene que ser un guardia civil, alguien que conozca muy bien la Guardia Civil, que haya estado dentro, etcétera, ¿no? Yo creo que es una falta de respeto esto, poner políticos dirigiendo, o sea, políticos, además es que políticos, politicuchos, ¿no? Que yo creo que saben poco o nada de la institución que están representando y que te sirven igual para director de la Guardia Civil que para ministro de Sanidad o para estar en el Consejo de Administración de Endesa. Entonces, me parece una falta de respeto y creo que deberían poner a la cabeza de estos cuerpos a gente que realmente los conozca, gente preparada y gente que no esté politizada o al menos que no sean políticos profesionales. Está claro. Rodrigo Villar, periodista de OK Diario, gracias por habernos dedicado estos minutos en la retaguardia en Periodista Digital. Cuídate, te envío un abrazo. Un abrazo, Eurico, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias también a todos vosotros. Mañana más y mejor. Mañana ya será jueves 30 de marzo, penúltimo día de este tercer mes del año y a punto ya de cerrar el primer trimestre. ¿Por qué termino así? No porque me guste a mí mucho hablar ni escucharme, porque siempre los cierres de trimestre, en términos económicos, y los que tengáis una pequeña o mediana empresa, o seáis autónomos, lo sabéis, pues pueden ser interesantes o abracadabrantes. Mañana, jueves 30, volvemos. Cuidaos y hasta mañana.